Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Esta vez vamos a hacer análisis sobre algunos aspectos hasta donde alcancemos de la actualidad nacional. Para ese efecto, mi invitado es una persona dedicada al análisis, al estudio, profesor, analista en Mañanas Blue, programa que dirige un excelente periodista como es Néstor Morales. Y por eso difícilmente hago análisis, invito a hacer análisis sobre diversos aspectos de la realidad nacional e internacional, porque también es muy difícil, por razones obvias, encontrar personas no tan unidireccionales, sino que tienen una visión integral del país y del mundo. Es Aurelio Suárez, que entre otras cosas fue candidato a la alcaldía de Bogotá, ahora dedicado al análisis, a lo que le gusta y lo hace muy bien. Bienvenido a mi programa. Bueno, Ricaurte, mil gracias por su gentil invitación. Un saludo a su equipo, a los televidentes de Teleamiga y de Mesa de Opinión, un programa ya emblemático de este canal. Le agradezco su gentil invitación. De todos los temas que están sobre el tapete y de los más importantes, ¿a cuál le quiere dar mayor prioridad? Mire que me gustó mucho que usted hubiera mencionado en la introducción el tema internacional. Usted dijo, hay análisis de coyuntura nacional e internacional. ¿Y por qué lo digo, Ricaurte? Lo digo porque creo que Colombia nunca ha sido tan dependiente de lo que esté pasando en el mundo como en los actuales momentos. Este país ya no anda solo, está ligado estrechamente a acontecimientos de tipo internacional. Como regla general, no hemos tenido una política internacional autónoma. Sí, yo diría que la política internacional de Colombia desde Marco Fidel Suárez nunca cambió. ¿Te recuerda que Marco Fidel Suárez, con la famosa frase respice polum, sí, del latín, que más o menos para los televidentes traduzcamos, quiere decir miremos a la estrella, y claro, se refiere a la estrella del norte. Entonces, ya desde ahí no ha cambiado, pero cada vez es más profunda, cada vez es más estrecha esa subordinación, ese ser un adjetivo en la política global de los Estados Unidos, y creo que hoy más que nunca están jugando en ese ajedrez mundial con una gran interdependencia. Ya que empezó por ahí, ¿cómo entender que el presidente Duque haya eludido en 5 oportunidades la pregunta de un periodista que le decía, pero usted permitiría el estacionamiento de tropas de Estados Unidos en Colombia? ¿Cómo entender eso? Usted recuerda que el día que ganó Iván Duque, a las 24 horas se le fue a Estados Unidos, o de pronto me equivoco, a las 48, pero no más de esas horas, salió para Estados Unidos a refrendar un poco ese papel de, yo diría, administrador de esta región o de este territorio a quien corresponde a los Estados Unidos. Él no puede contestar esa pregunta porque es que eso depende de Estados Unidos. ¿Se me entiende? O sea, esa respuesta la dan, es allá, no la da él, entonces no la puede contestar. Sí, pero a ver, independientemente de que uno esté de acuerdo o no, como no estamos la mayoría de colombianos con la política que se está ejerciendo en Venezuela, independientemente de eso, otra cosa es que no deba uno, o mejor, que deba ser claro frente a la dignidad nacional y a los problemas que tendría estacionar tropas gringas en Colombia, con las repercusiones que eso puede tener para un país como el nuestro, que entraría, si exagero me corrige, automáticamente en una guerra? Claro, pero lo que pasa es esto, usted ya lo dijo, independiente de que usted rechace a Maduro o quiera a Guaidó, o sea lo que sea. Sí. El problema con Duque es que no está tirando una política hacia Venezuela a partir del interés nacional. ¿Cuál es el interés de Colombia? El interés de Colombia es que ojalá ese asunto se resuelva, que ese país vecino pueda funcionar
para que tengamos una relación armónica con ellos y que eso se resuelva de una manera democrática y a partir de las decisiones propias de ese país. Pero resulta que es que eso no es lo que está tirando el presidente Duque. La política a la que está plegado el presidente Duque es a la política norteamericana. Entonces, a mí lo que me parece que debería plantearse es, presidente Duque, usted desde el punto del interés nacional, desde el punto de vista del interés nacional, ¿qué es lo que usted quiere para Colombia? Y esa pregunta no tiene respuesta en el presidente Duque porque él está plegado, como lo hizo al otro día de ser elegido presidente, a los designios de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué cree que el presidente Duque actúe de esa manera? Yo digo que cada vez el país va siendo más dependiente de los Estados Unidos. Yo no vacilaría en decir, Ricaurte, y esto seguramente le puede molestar a algunos, que Colombia es hoy una clara neocolonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Neocolonia en el sentido de que sí, la gobiernan colombianos y aquí se mueve una cosa colombiana y usted le pide al presidente y a los ministros la cédula, pues todos le sacan la cédula de ciudadanía del país. Pero las políticas fundamentales, la política internacional, la política económica, la política social incluso, está direccionada por los Estados Unidos de Norteamérica y en la línea de colocar a Colombia dentro de una, ellos lo llaman el socio estratégico, pero cuando usted oye Carlos dice, no, es que Colombia es nuestro socio estratégico, no, Colombia es una ficha, si quiere le doy alguna relevancia, pues sí, dentro del ajedrez del hemisferio que la mueve Estados Unidos según sus necesidades y según su interés. Y Colombia y sus gobernantes acoplan el interés nacional al interés norteamericano. Al país, a la opinión nacional le muestran que nuestro interés, por ejemplo, con respecto al tema de Venezuela, es igual al interés de los Estados Unidos y no es el mismo interés. ¿Qué cree que deba pasar y qué va a pasar en Venezuela finalmente? Yo lo que creo que debe pasar en Venezuela, mire Ricaurte, no hay ninguna duda que el llamado socialismo de Chávez y de Maduro fracasó, falló. Yo no diría tanto fracasó, falló. Falló porque, y eso lo podríamos hablar en un momento, la propuesta socialista en América Latina, que viene muy pegada del modelo cubano, fracasó, no era. Duramos 50 años ensayando eso y eso no funcionó. Con esto no quiero decir que América Latina no necesita una política diferente, por supuesto. Como la socialdemocracia, por ejemplo. Puede ser, pero yo le metería elementos adicionales. Pero lo que sí le puedo decir es que a pesar de que eso falló, pues eso falló, hay que enmendarlo, hay que recogerlo. Claro. ¿Usted cómo me explica que un presidente de izquierda no lo quieran ni los jóvenes, ni los indígenas, ni los sindicatos, ni las clases medias? O sea, si el objetivo precisamente de una política diferente, esos son las poblaciones objetivos y las tiene en contra. Entonces, ahí algo seguramente quedó mal y tiene que reconocerlo. Entonces, yo creo que este no es un problema de coger usted a sobornar militares o a proponer a los militares, no, es un problema de que políticamente decir, hombre, este país necesita una revisión, hagamos una revisión, una transición pacífica hacia un país diferente. Yo creo que eso es lo que debería hacer. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues cuando uno ve a Maduro parado adelante de toda la cúpula militar y dice que tiene 1 millón de milicianos, pues da para pensar que eso por lo pronto, por ahora, va a quedar así, con una comunidad internacional presionando que haya una transición, que haya una modificación, y vamos a ver qué aguanta más si esa comunidad internacional presionando, que a mi modo de ver tiene unos límites, o si al final se produce un proceso interno, digamos, de implosión, que ojalá sea pacífico y democrático por la vía electoral, por las vías democráticas, y Venezuela puede empezar un sendero diferente que todos quisiéramos que tuviera, por supuesto, dentro de los parámetros, dentro de las líneas que los propios venezolanos definan. Usted maneja con mucha propiedad muchos temas, entre otras el económico, materia de la cual es profesor en maestría. Sí. ¿Cómo entender o qué es lo que está pasando para esa superinflación prácticamente incontrolada? Bueno, mire, yo descreo mucho de una medición de que 10 millones% de inflación. Eso yo siempre pregunto, ¿y eso cómo lo midieron? Porque sí, 10 millones%, usted dice, oye, eso es cierto, ¿no? Pero mire esto, yo estuve revisando unas cifras de la CEPAL,
de la Comisión Económica para América Latina de la década de los 90 para Venezuela. Y me encontré esto. En el año 93, 94, Venezuela tuvo una inflación del 100% y no estaba Chávez. ¿Sí? O sea, el fenómeno inflacionario en Venezuela no es un fenómeno extraño. Ahora, que son 10.500.000%, y por eso yo no he podido saber cómo lo miden, pero manejémoslo en términos generales. El fenómeno inflacionario es un fenómeno muy afín a la economía venezolana. ¿Por qué? ¿Pero no es propiciada por el sector externo? Pues por supuesto, para allá voy. Porque Venezuela es un país que históricamente, antes y después de Chávez, ha dependido en un 80, 85 y hasta 90% del ingreso petrolero. ¿Sí? Hay un libro muy bueno de Andrés Mejía Bernó sobre Venezuela, algo así como La fatalidad de Venezuela, no recuerdo el nombre en este momento. Andrés explica muy bien ese punto. Dice, este país siempre ha tenido esa deformación. Es una especie de Arabia Saudita, pero incluso más compleja, porque en Arabia Saudita con el desierto usted no tiene más posibilidades, pero usted tiene aquí un país altamente petrolero. Es de hecho en el mundo, recordemos, el país con mayores reservas de petróleo, con mayores reservas en este sentido. ¿Cómo se miden las reservas de un país? Las reservas de un país se miden por el número de años que tenga acorde con la producción que esté sacando. O sea, usted calcula las reservas y dice, y cada año estoy sacando tanto, entonces tengo tantos años. El país que en la medición por años de producción petrolera tiene más en el mundo se llama Venezuela hoy, por encima de Irak y por encima de Kuwait e incluso de Arabia Saudita y de la misma Rusia. Entonces, pero eso se ha convertido en una especie de maldición porque ni antes del socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro, ni ahora ha podido resolver el problema de cómo sacar esa riqueza de afuera y sembrarla arriba para hacer una sociedad armónica con desarrollos de sectores económicos como agricultura, industria, minería, construcción, infraestructura, comercio, con un crecimiento armónico. No ha sido posible hacerlo. Pasemos un poco al campo interno. Con usted, Aurelio, quisiera tratar muchos temas. Hay uno que es muy importante, más importante de lo que creemos la mayoría de colombianos. Yo catalogaría que el Plan Nacional de Desarrollo es algo así como en importancia, como después de la Constitución, el sendero que se traza más importante y que la lástima es que aquí se trace por 4 años y que no haya planes de Estado, sino planes de gobierno. Digo eso porque la semana pasada fue presentado el proyecto de plan de desarrollo a que está obligado cada gobierno durante los primeros 6 meses de su administración. En líneas generales, ¿qué encontró usted en ese proyecto de plan de desarrollo? Bueno, Ricardo, empecemos por una cosa. Usted como constitucionalista sabe la importancia que la Constitución del 91 le dio al Plan Nacional de Desarrollo. Sí, señor. O sea, una guía, una orientación estratégica del país en materias económicas y sociales e incluso de otras materias. Pero eso se ha venido degradando, se ha venido, perdónenme la palabra, descomponiendo. Y entonces ya que terminó los planes de desarrollo y esta última versión yo diría que es la peor de todas, simplemente donde los gobiernos colocan una serie de artículos, la mayoría de las veces ya inconexos unos con otros, ¿cierto? Donde ellos plasman sus caprichos, sus necesidades e incluso de alguna manera una serie de políticas también que no las enuncian públicamente, sino que las meten de contrabando ahí en el Plan Nacional de Desarrollo según sus intereses, necesidades o quereres, ¿sí? Entonces, esto ya de planes de desarrollo, esto ya no tiene prácticamente nada. Pero, entrando en materia de este en específico, se lo voy a resumir muy breve. Se llama el Pacto por la Equidad. Y la verdad, y no lo digo yo, lo dice otra gente como Sergio Clavijo, Enanif, etcétera, yo no encuentro ningún instrumento para resolver el problema de la equidad. Recordémosle a los televidentes que Colombia es uno de los 10 países más desiguales del mundo. Ha llegado incluso a estar hasta en tercer lugar en desigualdad en el mundo a través de la último dato que yo vi estaba de tercero. Está por ahí, sí, ha peleado podio, sube al podio y vuelve y lo bajan en las Olimpiadas Mundiales de la Desigualdad. Sí, pero eso sí, nunca sale de los 10 primeros de la tabla, ¿cierto? Me toca hacer una pausa, Ya. pero después de ella
los temas que quisiera tratar con Aurelio Suárez son muchos. Vamos a intentar algunos, ya regresamos. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con un excelente analista, Aurelio Suárez, analizando algunos de los temas de actualidad. Y estábamos antes de la pausa en el proyecto de plan de desarrollo que presentó el actual gobierno la semana pasada y que se ha llamado Plan de Desarrollo para la Equidad. Y decía Aurelio Suárez que de eso no tiene. ¿Por qué no tiene nada de equidad? Mire, ¿cuál es la concepción de ese plan? Sí, señor. La concepción de ese plan es que en Colombia la desigualdad se acaba a través de ofrecer oportunidades. Lo que llaman ahora algunos economistas en la fase superior del neoliberalismo, una política social moderna. Digamos, Ricaurte, que yo he tenido una discrepancia con los economistas oficiales, sí, porque la mayoría de los economistas oficiales dicen que una cosa es la política social y otra cosa es la política económica. Yo sostengo lo contrario. Digo, la política social es un derivado de la política económica. Pero por supuesto que así es. Sí, pero bueno, la mayoría no cree y de alguna manera la línea de política social de Amartya Sen, ese famoso economista que por eso ganó un premio Nobel, era esa cosa, que había que hacer una política social, pero cada vez la desvinculado más de la política económica. Entonces la política económica privatizan, le entregan beneficios al capital extranjero, hacen la llamada confianza inversionista y le dan a los pobres, y de ahí para arriba un poquito, unos subsidios y unas políticas sociales, y entonces eso es lo que llaman política social, y bueno, algunas cosas adicionales para tampoco ponerla, digamos, de manera tan esquemática. ¿Sí? Pero ahora estamos entrando a una nueva política social, o sea, esa que ya de por sí era bastante discutible, ahora hay otra que la llaman política social moderna, y es que no hay que dar subsidios, sino que lo que hay que dar es oportunidades. Ergo, en consecuencia, acabemos los subsidios para ciertos gastos que tiene en los sectores sociales, van a poner a pagar, por ejemplo, a una parte de los del Sisbén, los van a poner a pagar algo en materia de salud, aunque sea subsidiado, o sea, el régimen. Ya vimos que hay un lío con los subsidios de energía. El partido de Uribe fue al Palacio de Nariño o a la Casa de Nariño, allá dijeron que no los quitaran, pero al final de cuentas no sabemos en qué va a consistir realmente, si los van a dejar o cómo los van a poner, ¿cierto? Estamos hablando de que hay mucho colado en el Sisbén, vamos a depurar el Sisbén. Colarse en el Sisbén, sacar gente del Sisbén significa sacarla de políticas como el régimen subsidiado, como temas de educación, como temas de bienestar familiar, que se le empieza a cambiar el mundo a esas personas. Y bueno, si tenemos además, paralelo con ese plan, la definición criticadísima por mí, de frente y de manera amigable, del DANE, de que los pobres en Colombia son los que ganan menos de $4 al día, pues entonces lo que usted está haciendo aquí es, dígame, en el marco de todo esto, ¿en qué va a quedar la famosa lucha contra la equidad? No, pero es que le damos oportunidades, ¿sí? Y yo veo que no son posibles las oportunidades si la gente carece de ingresos, si carece de apoyo del Estado, pero además si carece de activos. Es que la gente cuando es pobre, ¿qué es lo que quiere decir que usted es pobre? Que no tiene activos, o sea, que no tiene tierra o no tiene capital, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y si además su educación es precaria, porque sus hijos no entran al tercer grado, a los 3 primeros años de preescolar, pues ¿cómo se va a eliminar la famosa desigualdad? No veo cómo se puede eliminar la desigualdad. No han bastado los estragos que ha causado el neoliberalismo y que, habiendo fracasado prácticamente en todo el mundo, se siga insistiendo en esa política. Sí, lo que pasa es que la versión colombiana del neoliberalismo yo diría que es de las más dramáticas. Claro. Hago este símil. Sí. Esto es como una persona que va donde un médico y le dice, así empezamos en los años 90, cuando el liberalismo incluso de izquierda, que usted ha personado y mucha gente, sí, y muchos sectores nos opusimos a ese neoliberalismo de César Gaviria. Entonces, empezaron y a los 10 años fracasamos. En 1999 tuvimos el peor año económico de la historia económica del país. No ha habido otro más malo que ese,
Sí, y entonces fuimos a los organismos internacionales, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Plan Colombia, y dijimos, oiga, nos mató el neoliberalismo. Y dijeron, no. Lo que pasa es que el remedio que le mandamos son 6 cucharadas y ustedes no llevan sino 2. Entonces, ¿qué lo dijeron? Faltan 4. Faltan 4. Entonces, nos metieron 2 más. Y ahora se agotó el modelo otra vez. Y nos dicen, no, es que falta más. Y entonces, más neoliberalismo. Porque si usted mira la apuesta, cada vez es más beneficios al capital, más ventajas al capital y sobre todo extranjero. Y si es norteamericano, con más cariño, ¿cierto? Que fue la ley de financiamiento. Démosle beneficios al gran capital para que el gran capital crezca y dé más empleo. E irrigue. Eso está totalmente refutado. Por supuesto. Eso se lo inventó un economista al que le dieron un premio Nobel, ¿no? A Kuznets. Eso se llama la U invertida de Kuznets. Que súbalo hasta acá, por eso se llama la U invertida. Sí. Súbalo acá, que tranquilo, que cuando ellos estén arriba bien llenos, escurren y todos nos volvemos felices. En esas llevamos 25 años. La ley de financiamiento y el plan de desarrollo de Duque dicen que hay que seguir prorrogando ese llamado efecto goteo o invertida de Kuznets todavía más años, porque si les damos todas las ventajas a la cúpula de la economía nacional e internacional, ellos se encargarán de crearle las oportunidades a los pobres para que salgan de pobres. Hay otro tema que no puedo dejar de tratar con usted, Aurelio, y es el referido a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC y dentro de ellas a lo que parece ser una especie de freno no sancionando el proyecto de ley estatutaria para la JEP. Dijéramos que ese es como un punto central de la implementación, con todo y los problemas que tiene pactar una paz, porque definitivamente no es fácil hacer la guerra, es muy fácil construir la paz, es muy difícil. ¿Qué está viendo usted en ese aspecto y qué ve en general en este gobierno sobre a dónde va a concluir ese proceso que de pronto tiene algunos palos en su rueda? Vea, Ricardo, yo voté sí. Con eso le digo todo, voté por el sí. Y le hice campaña al sí, en la medida en que uno hace campaña, que opina y dice, estaba por el sí. Yo creo que la negociación... ¿Te refieres al referéndum? Al referéndum, sí. A todo el mundo le pregunta, ¿usted está con la paz o no? Sí o no, yo voté por el sí, como para que sepa en qué partido estoy matriculado, en ese campo, en qué campo estoy matriculado. Sí, señor. Entonces yo voté por el sí. Pero además de esto, yo digo que la negociación que se hizo, yo respaldo esa negociación en casi que un 100%. ¿Cuál fue la negociación? La negociación fue muy sencilla. Ustedes se desarman y les damos política, unos apoyos económicos y justicia transicional. Eso fue lo que les dieron. Correcto. Entonces, los tipos entregaron, la FARC entregaron sus fierros, ya son monumento. Si no, vaya pues a ver el de Doris Salcedo. Pero agréguele que les dieron sus curules y ahora vamos a la justicia transicional. ¿Cuál es el objetivo de esa justicia transicional? El objetivo de esa justicia transicional, para que los televidentes sepan, no es colgarlos de la horca, ni electrocutarlos, ni llevarlos a la silla eléctrica. Pues no hubieran negociado. Ese no es el objetivo, si no, no hubieran entregado las armas. Sino es una justicia, digamos, irregular, si se quiere. Utilicemos esa palabra, yo no soy abogado, pero utilicemos una justicia irregular para una situación irregular, con sus penas y con sus características. Entonces, a mí me llamó en estos días una señora de altísimo nivel social y cultural y me dijo, Aurelio, pero estos señores no van a pagar. Le dije, van a pagar acorde como fue el acuerdo. Es que ellos entregaban las armas y entonces tienen unas penas especiales y unas formas y un procesal, digamos así, también especial. No se rige por el procesal común de la justicia ordinaria. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Que quienes han estado con el acuerdo, quienes votaron por el no y siguen estando contra el acuerdo, cogen esa justicia transicional y la empiezan a colocar como una especie de deformación injusta contra la sociedad que debe acabarse o por lo menos que debe señalarse y que debe estigmatizarse. Y hoy el presidente Uribe dijo en estos días, perdóneme, dijo que había que acabar con la JEP. Por favor, si ese es un pilar fundamental, ¿usted cómo va a hacer que
esto es de una gravedad enorme, Ricardo, perdóneme que me amplíe. Supongamos que no se esté de acuerdo con la JEP, porque muchos no lo están, pero habiendo pactado esa justicia transicional para que su ejecución se hiciera a través de una jurisdicción especial, cosa que yo en su momento critiqué siendo partidario, obviamente de la justicia transicional, no de la jurisdicción, pero eso ya es un acuerdo hecho con unas normas constitucionales que lo respaldan. Claro. ¿Cómo desmontar eso y cómo el Estado atreverse a que un acuerdo que ya fue realizado, quedándole mucho por construir en materia de paz, cómo vamos a intentar desbaratar este avance cuando hemos debido no dejar de levantar de la mesa a los señores del Ejército de Liberación Nacional? ¿No le parece? Claro, pero más grave todavía. Claro, Sí. usted dice, es un acuerdo que se firmó y hay que honrarlo. Pero además, fuera de honrarlo, constitucionalmente ya ha pasado todos los filtros, es parte de nuestra Constitución. Que los televidentes sepan eso. El acuerdo de paz es parte de nuestra Constitución, de nuestra Carta Constitucional. Tiene una vigencia por 20 años, en fin, pero hoy es parte de una Constitución. Entonces, a mí sí me llama la atención como un expresidente de la República, una persona que manejó a Colombia 8 años, que es senador de la República, ha sido, es y sigue siendo senador de la República, dice que acabemos con eso como si fuera una ropa usada, sudada, que hay que mandarla a lavar. Por favor. Pues acabar con eso es acabar con el acuerdo. Es acabar con el acuerdo y eso es muy grave. Entonces, es que esto se está manejando con una irresponsabilidad increíble. Fíjese usted esto, Ricardo. Pero ¿cómo entender, excúseme, Aurelio, cómo entender que el jefe natural del Centro Democrático, el presidente Uribe, ande por un lado y no se sepa con exactitud cómo anda el propio presidente y cómo anda el propio partido que está en el gobierno? ¿Cómo entender como una especie de indefinición o de mezcolanza en las fuerzas del gobierno? Sí, pero aquí le va a llegar al doctor Duque el cruce de caminos. Doctor Duque, desde el día que se posesionó, dijo, yo voy a respetar los acuerdos de paz y voy a cumplirlos. Y fue y le dijo a la comunidad internacional, fue a Europa, sí, fue a Estados Unidos, fue a la ONU, fue a la OEA, y dijo, voy a respetar los acuerdos de paz. Sí. Y por el otro lado, aquí está el Centro Democrático y su jefe político diciendo que mande lejos la JEP. Bueno, al doctor Duque, en estos días, espero que pongamos noticias prontas, ¿sí? Si objeta la JEP o no la objeta, pues va a tener una definición. O sea, la ambigüedad que usted está señalando se le va a acabar, porque ahí llegó al punto de blanco-negro, o la firma o no la firma, pero con un agravante, ¿no? Que la firma, y eso puede usted preguntárselo a la doctora Linares de la JEP, a la presidenta de la JEP, la firma de Duque no invalida lo que la Corte Constitucional ya ratificó. O sea, si usted es juez de la JEP, supongamos que el doctor Ricardo Tolosa Valderrama es juez de la JEP de una sala y necesita tener un referente jurídico para proceder en un determinado caso, a esta ley que el doctor Duque podría no firmar si no quiere, aunque tendría por obligación que hacerlo porque la Corte le dijo, hágame el favor de firmar esta ley. Es que esto no es discrecional tampoco. Entonces, ya tuvo revisión de la Corte. Claro, ¿cuál es el referente que usted va a tener como juez? Esa ley, que validada por la Corte Constitucional, haya la firmado o no el doctor Iván Duque. Yo creo que lo que más, es más, le digo una cosa, sí, Iván Duque puede tener un problema de tipo jurídico si no la firma, porque lo que la Corte Constitucional no le mandó fue una razón, oiga, fírmela siquiera, no, esto ya está, fírmela. La ley tuvo un cruce por allá, se engavetó, ¿cierto? Pero le toca firmarla, la tiene que firmar. Si no la firma, yo me temo que además está en curso en conductas jurídicas no propias de un funcionario de altísimo nivel como servidor público, que es el presidente Duque. Ojo con eso. Otro de los aspectos de palpitante actualidad y muy preocupantes, sobre todo en Bogotá y en Medellín, y vamos para muchos otros sitios del país, es el problema de la contaminación. Nos estamos asfixiando. ¿Qué piensa Aurelio Suárez en ese sentido? ¿Cuáles deben ser las soluciones a corto plazo? Porque no se pueden aplazar
después de otra pausa. Volvemos a Mesa de Opinión. Me encuentro con Aurelio Suárez analizando algunos temas de actualidad y uno muy preocupante es el tema del ambiente, el medio ambiente, poder respirar, poder vivir. Y ese problema sí que lo estamos viviendo en Bogotá, en Medellín y, como decía antes de la pausa, lo que se están creando las condiciones hace rato para que se extienda a muchos otros sitios del país. ¿Cómo se está tratando? ¿Se está tratando adecuadamente? ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Mire, Ricaurte, yo creo que los problemas, aunque se manifiestan de la misma manera, tienen origen diferente. Sí, señor. Una cosa es el caso de Bogotá, aunque también tienen factores comunes, otro es en Medellín y otro de Cali. Permítame hablar de esas tres ciudades. Sí, señor. El caso de Bogotá, sabemos que la mitad, vamos a hablar en términos muy aproximados, la mitad de las fuentes de contaminación de Bogotá, ¿fuentes de contaminación de qué? De lo que se llama material particulado, que se mide en microgramos por metro cúbico, ¿sí? Ese material particulado tiene dos fuentes móviles y fuentes fijas. La mitad depende de fuentes fijas, que son fundamentalmente industriales, y la otra mitad, fuentes móviles por los distintos modos de transporte principalmente, ¿sí? Sí. En la parte de las fuentes fijas, lo que tiene que haber es una acción muy de control y de supervigilancia, como llaman, acciones de comando y control sobre los procesos industriales que deben tener unos niveles acorde con la ley y con los estándares nacionales e internacionales. Entonces, si hay fuentes fijas generando contaminación por encima de esos estándares, pues aquí simplemente la autoridad ambiental, que en este caso es la Secretaría de Ambiente y la CAR misma, pues no están cumpliendo con su papel. Pero digamos que ese cuento, ese lado es ahí. El lado más interesante es el de las fuentes móviles, porque tiene que ver con los modos de transporte. Le voy a dar una respuesta bastante descorazonadora. De lo que producen las fuentes móviles, los camiones que ingresan aquí a la ciudad, a los negocios, etcétera, son la principal fuente de contaminación. El sistema público, SITP, Transmilenio y el llamado SITP provisional producen como un 20% un poquito más del 20% de la contaminación. Y la otra parte la producen el transporte privado, motos, que es lo que más produce del parte del lado privado, los carros particulares que no producen ni el 2% y otra allí. Esa parte móvil, a mi modo de ver, tiene poca solución. ¿Por qué? Porque Bogotá le apostó desde la primera alcaldía de Enrique Peñalosa a un modelo de transporte contaminante, que es Transmilenio, con sus derivados. Entonces dicen, oh, pero ¿qué tiene que ver las motos con Transmilenio? Es que el sistema de transporte de Transmilenio no le resolvió ni a los más pobres el acceso por tarifa. Las tarifas de Transmilenio desde que se implantaron hasta hoy han crecido casi 35% por encima de la inflación. Y ni hablemos cuántas veces por encima del ingreso por habitante. Y a los ricos tampoco se lo resolvió, porque no dejaron su carro particular para subirse en Transmilenio. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque Peñalosa en el año 2000 tomó la peor decisión de la historia urbanística y escoger la avenida Caracas, que es el carril natural de la ciudad, que va desde Usme hasta Tunja, como digo yo, y la volvió una línea de, él llamó en su época 1 metro de superficie. Bueno, y todavía sigue diciendo que un Transmilenio es lo mismo que 1 metro, porque hay metros con ruedas de caucho y que si además él le hace 3 deprimidos por la Caracas queda igualito como si tuviéramos metro, a pesar de que utiliza esas metáforas tan absurdas. Metro elevado. Sí, ahora le va a montar 1 metro encima a Transmilenio. Bueno, esto es la locura. Entonces, fallamos en el eje que atrae. Es decir, yo le hago una pregunta a la gente: ¿por qué hay menos contaminación que en Nueva York o que en otras ciudades? Porque otras ciudades se mueven por medios subterráneos y por medios eléctricos, como es el metro. Entonces, los pobres, ¿qué hicieron? Hubo un estudio reciente en El Espectador, Ricardo,
donde decía 2 personas, una pareja, un par de hermanos, etcétera, compran una moto y les sale más barato que montar en Transmilenio. Y váyase usted para los sectores estratos 5 y 6, dígale que dejen el carro y se monten en Transmilenio, no se montan. Les van a meter Transmilenio por la séptima la brava. Esperemos a ver eso, cómo termina esa película, ¿sí? Entonces, el caso de Bogotá tiene que ver en las fuentes móviles de contaminación con el mal diseño del sistema de transporte. Y lo va a reforzar, porque ¿cuál es el modelo de Ciudad de Peñalosa? Él mismo ya lo dijo. Son buses por todos los lados por los próximos 100 años. Es el modelo de Peñalosa. Él lo dice y lo repite pues contento, o sea, como haciéndole usted barra a Santa Fe o a Millonarios, dice, buses por todos lados por los próximos 100 años. Bueno, el caso de Medellín, permítame muy brevemente. Medellín tiene un problema adicional. Entonces me dirán, pero es que usted viene a alegar aquí que en Bogotá, porque no hubo metro y contaminación, y Medellín tiene metro, y también tiene un problema. Es distinto, porque resulta que la configuración geológica de Medellín es una tacita. Entonces, Medellín no está en una planicie como está Bogotá, sujeta a los vientos, sino que Medellín está encerrada en una planicie. Entonces, obvio, los vientos que deben llevar la contaminación que las actividades antrópicas generan, pues no se la lleva mal. Y además cometieron un error muy grave, ojalá nos estén oyendo en Medellín, aspiro que sí, es que el poblado, tumbaron las montañas y un pulmón que podía tener Medellín, que era el poblado, y lo convirtieron, usted ha visto lo que es el poblado, una competencia de rascacielos, de grandes apartamentos lujosos, y le quitaron a la ciudad ese otro pulmón. Yo diría que Medellín tiene esos 2 problemas. En el caso de Cali, le quiero decir que estudié algunas estadísticas sobre Cali. ¿Sí? Cali tiene, cada caleño está recibiendo 1 millón, se está gestando 1 millón de toneladas de CO2 en Cali. Son 2 millones de caleños según el último censo, o sea que hágame la cuenta. ¿Sí? Grave. Media tonelada al año por caleño. Es más o menos así. Por la misma cosa, cogieron y decidieron que el transporte en Cali era un mío, que para transportar 900.000 personas, después de ya casi más de 10 años, apenas transporta la mitad. Sacaron los buses, ¿y qué reemplazaron con los buses que no está en las zonas que no cubre el mío? El transporte pirata. Hoy en Cali, la mitad de la población se mueve en transporte pirata. Le cuento, lo de Cali, el transporte pirata es tal que hay hasta terminales donde unos llegan piratas y con walkie-talkies cuadran con el otro que lo saca para el otro lado. Eso es lo que pasó. Como se dan cuenta ustedes, cada uno de estos temas daría para varios programas, pero Aurelio Suárez tiene una gran capacidad de síntesis y conocimiento del tema, de modo que la síntesis que ha hecho de estos temas son muy importantes. Una cosita sobre el tema ambiental, es de un segundo, a ver, porque sé que usted quisiera que abordáramos antes de terminar. Sí. El material particulado se mide PM10 o PM2,5, sí, de acuerdo a los microgramos de contaminación por metro cúbico. Sí. En Bogotá, en el libro que yo escribí sobre Bogotá, que se llama Bogotá en el limbo, yo tengo el récord, se estabilizó más o menos en 50 microgramos por metro cúbico en los últimos años, pero ha venido subiendo. Entre otras cosas, vale la pena que los televidentes recuerden que Enrique Peñalosa hace 2 años le dio a los buses rojos la licencia, a esos que Petro prorrogó vida útil contaminantes y que Peñalosa los prorrogó otros años más, les dio la licencia de quitar los filtros para el control del combustible que estaba expeliendo por los exhaustos. Entonces, eso ha venido subiendo también esa contaminación. Bueno, es muy grave y tendremos que hacer. Estamos en 75, en esta época de alerta, pasamos de 50 a 75. Me toca hacer la última pausa, pero mire, en los escasos 5 minutos que nos quedan, quiero preguntarle a Aurelio Suárez por 2 temas. Uno, tocará muy rápidamente. ¿Qué pasará finalmente con el muro de Trump en un mundo globalizado como en el que estamos viviendo? Y bueno, cómo se irá a desarrollar lo de la alcaldía, lo de la candidatura a la alcaldía de Bogotá? En este año, en octubre, hay elecciones
para elegir alcaldes, gobernadores, diputados y concejales. Eso rápidamente después de la última pausa. Ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Síntesis sobre el muro de Trump. Trump ganó el debate del muro, porque el acuerdo que hubo para volver a poner a funcionar el gobierno norteamericano es que le daban plata para el muro, pero no toda la que él pedía. Pero le dijeron, siga con su muro, aquí le vamos a dar poquito, pero haga el muro. Porque es que ahora que los demócratas también avanzaron en la construcción del muro. Y en la administración que más deportados tiene registrados fue la de Obama. 2,5 millones deportó Obama. Puede que me equivoque, ¿no? Sí. Pero es que ya aquí, yo que estoy en el piso sexto, ¿cierto? A veces uno... ¿Cómo entender eso de un demócrata en relación con un republicano? Hombre, son la misma cosa. Son la misma cosa. Mire, yo me leo mucho de la sociedad y de la economía norteamericana. Un libro que se llama Who Rules America, ¿Quién manda América?, que es una sección de libros de Donhoff. Este Donhoff cuenta que, por ejemplo, el marido de Nancy Pelosi, que se supone que es la dama demócrata que hoy maneja, está en el mismo club de intrigas y de reglas de la alta sociedad norteamericana de Rockefeller, el Bohemian Club. Esos son la misma cosa. Unos hacen de un papel y otros hacen otro papel, pero están en la misma de verdad. ¿Sí? Entonces Trump ganó el debate del muro, va a seguir haciéndolo y ahora repidió la emergencia. ¿Para qué? Para conseguirse lo que los otros le negaron en la ley de presupuestos. Se nos va a acabar el tiempo. ¿Cómo ve lo de la candidatura en Bogotá a la alcaldía? Antes de hablarle de nombres, le digo lo siguiente. Sí. Va a haber una discusión sobre cuál es el relato que va a predominar en el debate político a la alcaldía de Bogotá. Hay unos que están interesados en poner el debate en izquierda y derecha. Era izquierda que robó y que no sé qué y que mala está. Entonces no podemos devolverles. Y entonces la derecha sí somos buenos, ¿cierto? Porque ellos hablan de que la izquierda, pero no dicen que son de derecha, ¿sí? Ese es un relato que está andando. Y hay otro relato que es Peñalosa. Quien está, no más Peñalosas, quien está con Peñalosa no lo vamos a reelegir. O sea, no reelegir a Peñalosa en cuerpo ajeno. Vamos a ver qué relato se impone. Yo le voy a hacer fuerza al segundo relato. ¿No cabrían los dos? No caben los dos relatos, no caben los dos relatos porque se van a alinear. Pero, o a lo mejor cabe un relato por la mitad. Eso, una tercería, creo yo que está ahí. ¿Y de lo que está planteado, en qué va a desembocar eso? Mire, yo he visto a los candidatos del Centro Democrático, por ahí hay un niño, Samuel, que está haciendo planas de ortografía. ¿Sí? Pues yo no entiendo. Usted sabe, Ricardo, que yo he sido un estudioso del tema Bogotá. Claro. Yo tengo tal vez el libro más completo sobre la historia de Bogotá de los últimos 25 años y a mí no sabe lo que me duele en el alma. Yo lo conozco a él desde chiquito, fue compañero en el colegio de un hijo mío. Y a mí sí me duele mucho que el candidato que el alcalde de Bogotá, a 6 meses de posesionarse, está haciendo planas de ortografía, cómo se escribe. Pero si tenemos presidente de 40 años, ¿por qué no sí, vamos? Pero bueno, a este por lo menos no le hemos visto una mala ortografía. Es que la mala ortografía es como el mal aliento, ¿no? Usted recuerda que ya existe ese dicho. ¿Sí? Entonces, yo allá realmente por ese lado no veo nada, ¿cierto? En el campo, digamos, que no quiere la continuidad, que quiere un cambio en Bogotá, no estoy preferido por nadie. Me gusta mucho el profesor Celio Nieves. Es un hombre que lleva 12 años en el Consejo de Bogotá, conoce bien la ciudad, pero yo diría que en general lo que al final de cuentas va a decidir son las propuestas que haya frente a los graves problemas de Bogotá. Ahí no va a jugar entonces mucho el esquema Uribe versus Petro, por ejemplo. No, es más, yo le digo una cosa. Sí, señor. En la medida en que se vayan desenvolviendo hechos de la política nacional que hoy no tocamos, yo no sé hasta dónde será ventajoso los candidatos que monten en la tarima Petro. Es que acuérdense que hay una serie de procesos andando que uno no sabe qué desenlace tengan. Ojalá tengan un buen desenlace, como le desea uno a todo el mundo, que cuando está encartado, pues uno le diga, hombre, ojalá te desencartes, pero uno no sabe qué pase. ¿Por qué no una persona de la preparación suya que deje de estar tanto en el análisis y de pronto intentara que frente a una coyuntura como esta se escogiera un nombre como usted, estudioso, conocedor, independiente,
que pudiera dar garantías adecuadas para el desarrollo y la vida de la ciudad? ¿Usted se acuerda de un programa que se llamaba Prueba Superada? Más o menos así. Bueno, no me acuerdo mucho. Bueno, pues sí, para mí eso ya es prueba superada. Pero además yo le digo, para ser alcalde de Bogotá, sí, se necesita tener los votos del sur y no tener el veto del norte. Y yo no tengo ninguno de los dos. Yo no tengo ni los votos del sur y tengo el veto del norte porque a mí la derecha no me quiere y también buena parte de la izquierda, a la que siempre le he señalado los errores, así les moleste, los errores que han cometido y que han sido graves, pues tampoco me quieren. Entonces no tengo ni los votos del sur y tengo el veto del norte. Entonces, ¿cómo entender que un candidato como Petro, después de haber sacado 8 millones de votos y de tener tanta fuerza, independientemente de que uno esté de acuerdo con él o no, no tenga candidato a la alcaldía de Bogotá? Tal vez porque su movimiento era solo personal. Ya. Cuando los movimientos se guían por una sola persona, pues terminan en eso. Usted ha sido muy claro, muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. A usted, Ricardo Orte, muy gentil por su invitación y creo que quedan capítulos pendientes. De pronto algún día nos volvemos a desatrasar cuaderno. Como pero por supuesto que lo vuelvo a invitar. Bueno, muchas gracias de nuevo por venir. Muy amable su invitación. A ustedes, como siempre, no se les olvide que nos vemos cada 8 días y que los sigo invitando para que siempre piensen en lo que nos es común, en lo que nos duele a todos, en proyectarnos, ojalá todos, como un país que merece un mejor futuro. Que tengan buena noche, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces.